Hola, buen día, estimados estudiantes, ¿qué tal? Saludos. En el siguiente video doy continuidad a los problemas relacionados con la materia de física. Específicamente en esta clase revisaremos el tema de tensión y equilibrio, donde resolveremos un problema que dice lo siguiente. El sistema de cuerda muestra un semáforo sostenido por cuerdas, las cuales forman ángulos de 40 grados y 50 grados tal como se indica. Un dinamómetro indica que la tensión en la cuerda de la derecha, T1, es igual a 80 newton. Determine la magnitud de la tensión 2 y la masa del semáforo. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos un dibujo que me representa pues, el contexto de este problema. Tengo las dos tensiones, T1, es la que está en la derecha, que forma un ángulo de 50 grados con la parte del techo, y la tensión número 2, que forma un ángulo de 40. Ahora, si observamos hay una tercera cuerda que suspende a este semáforo. A esta cuerda pues le puedo poner el nombre de W, que sería el peso precisamente. Ahora, para poder solucionar este problema, lo primero que voy a realizar es realizar un diagrama de fuerzas. Este diagrama de fuerzas se realiza en un plano cartesiano. Básicamente es ubicar en el dibujo donde se cruzan las tres cuerdas, en este caso es en esta argolla, y decir que se trata del origen. Y después estas tensiones trazarlas en el plano cartesiano. Por ejemplo, la tensión número 1 me quedaría de esta manera. Como conozco su valor, pues puedo indicarlo, T1 igual a 80 newton. La tensión número 2 está en el segundo cuadrante, trazada de esta manera. También conozco su ángulo, pero ese ángulo es respecto al techo. Entonces, en esta parte este ángulo tiene un valor de 40 grados y la tensión 1 tiene un valor de 50, respectivamente con el techo. Ahora, hay una tercera cuerda que es la que suspende al semáforo. La puedo poner de esta manera hacia la parte de abajo. Y como les había mencionado, pues puedo representarla como W porque es el peso. O también puedo mencionarla como si fuera la tensión número 3, no hay ningún problema. También hay que observar que los ángulos se empiezan a medir desde el eje X positivo. Eso quiere decir que en este eje X positivo comienzo con 0 grados, después en el primer cuadrante son 90, después 180, 270 y 360 una vuelta completa. Ahorita más adelante sacaré los ángulos con los que voy a estar trabajando para cada una de las tensiones. Un concepto adicional del tema equilibrio es básicamente su definición. Esa definición dice que la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y deben de ser igual a cero. Eso quiere decir que cuando yo obtenga cada una de las componentes de cada una de las tensiones, pues realizaré una sumatoria y esa sumatoria pues se va a igualar a cero. Entonces esta básicamente es la definición de un sistema en equilibrio, pero pues ya dada en ecuaciones. Damos continuidad al ejemplo en esta diapositiva, donde podemos observar que tengo la tensión 1, la tensión 2 y el peso de esta manera. Ahora, vamos a hablar de los ángulos. Como les mencioné, los ángulos se empiezan a medir en esta parte. Yo conocía este ángulo que está en la parte superior y es de 50 grados. Entonces, como este ángulo vale 50 grados, debo de trazar una línea paralela al eje Y y de esta manera obtener este ángulo. Recordemos que este es un ángulo recto que mide 90 y si tengo 50 grados de esta manera, pues aquí voy a tener 40 grados. Y como la tracé paralela al eje Y, aquí debo de tener un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que 40 más 90 son 130 grados. Ahora, también hay que recordar un concepto que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Y como aquí ya tengo 130, eso implica que este ángulo de la tensión número 1 pues tenga un valor de 50. Algo similar ocurre con la tensión número 2. El problema me decía que este ángulo tiene un valor de 40. Si trazo una línea que sea paralela al eje Y, pues puedo sacar este valor que es de 50, porque es un ángulo recto. En la parte de abajo también tengo un ángulo recto y es de 90 grados. Entonces, si sumo
90 más 50 voy a obtener un ángulo de 140 grados. Eso implica que por la misma definición de que los ángulos internos sumen 180, pues voy a sacar este valor de este ángulo. Entonces, a 180 le resto 90 y le resto 50, obtengo un valor de 40 grados en esta parte. Y con este valor de 40 grados puedo sacar este valor de este ángulo, que precisamente vale 50 grados. Recordemos que los ángulos empiezan a medir desde esta parte, entonces el ángulo real de la tensión número 2 empieza a medir desde aquí y termina hasta esta parte. Entonces, como aquí de esta parte de 0 hasta el eje Y son 90, más estos otros 50, pues tengo un ángulo de 140 grados. Entonces, la tensión 2 tiene un ángulo de 140. Ahora, para la cuerda 3 o la tensión 3, que es lo mismo que el peso, nuevamente empiezo a medir desde 0. Si trazo una línea desde aquí, llevo 90 grados, después 180 y después otro cuadrante, llego a la conclusión de que el semáforo forma un ángulo de 270 grados respecto a donde se empiezan a medir, ¿no? Que sería el eje X positivo. Y con esto pues tengo ya mis tres ángulos, que sería 50 de la tensión 1, 140 de la tensión 2 y 270 del peso del semáforo. Ahora, para dar continuidad, recordemos las fórmulas que me determinan componentes. Aquí tengo Fx igual a T, que es la tensión por el coseno de dicho ángulo. También para la componente Y tengo esta fórmula que es Fy igual a T por el seno del ángulo. Cada tensión tiene su ángulo, entonces es la que se va a estar utilizando. Comencemos por la tensión número 1. Puedo determinar Fx de la tensión 1, que sería multiplicar T1 por el coseno del ángulo 1, que es 50. Cuando lo sustituyo me queda de esta manera. La tensión 1 la conozco, tiene un valor de 80, entonces la sustituyo y el ángulo 1 pues vale 50. Esto lo hago en una calculadora científica, coseno de 50 y después por 80 y obtengo un resultado de 51.42 newton. Esta es la primer f de x para la tensión número 1. Ahora voy a sacar la tensión de la misma tensión 1, las Fy, y me quedaría de esta manera. Fy es igual a T1, que es el valor de la tensión 1 por el seno del ángulo 1. Realizando las sustituciones quedaría 80 por seno de 50. Nuevamente en una calculadora científica que esté en grados, lo ponemos y obtenemos un valor de 61.28 newton. Y de esta manera ya tengo Fy de la tensión 1. La tensión 2 voy a obtener también su componente X, que es multiplicar la tensión 2 por el ángulo 2. El ángulo 2 ya había dicho que es 140, pero T2 no lo conozco, entonces únicamente lo dejo expresado. Y en la calculadora saco coseno de 140, que da un resultado de menos 0.7660 por T2. Esto más adelante lo voy a despejar para poder determinar T2. Para la tensión 2 también obtengo la componente f de y y me quedaría de esta manera. Voy a multiplicar T2 por seno del ángulo 2, que sería 140. Nuevamente la tensión 2 no la conozco, pero en la calculadora científica puedo sacar seno de 140 y obtengo un valor de 0.6427. Y de esta manera ya tengo Fx y Fy de la tensión número 2. Ahora, voy con la tercera cuerda o la tensión 3, a la cual llamaré peso, y también voy a determinar sus componentes X y Y. Para f de X me va a quedar la tensión, que es el valor del peso, sería W por el coseno de 270. Recordemos que el ángulo que hace con respecto al eje X positivo es de 270, entonces lo sustituyo y me va a quedar lo siguiente. Coseno de 270 tiene valor de 0 y al multiplicarlo por W pues sería f de x igual a 0. Después Fy me va a quedar el peso, que es W, por el seno de ese mismo ángulo, que es 270. El seno de 270 me da como resultado menos 1 y cuando lo multiplico por W sería menos W, y de esta manera
ya tengo la componente Fx y Fy de la tercera tensión. Ahora, realizaré una sumatoria de cada una de las componentes y la voy a igualar a 0. Recordemos que por el concepto de la sumatoria o del concepto de equilibrio, la sumatoria de Fx de todas las Fx pues es 0. Entonces aquí sumo 51.42 más la segunda Fx que es T2 por menos 0.7660 más la tercer componente, que en este caso como es 0, pues no tiene caso ponerle aquí más 0, únicamente dejo las dos primeras y las igualo a 0. Realizo lo mismo pero con la suma de las componentes en Y. Aquí tengo tres valores, los tres valores que están en amarillo, los voy a sumar y los voy a igualar a 0. Tengo la del 61, la de T2, que es la que está en medio, y aquí a pesar de que ponga más por menos W, como son sumados, pues bueno, al último multiplico signos, más por menos, y me quedaría como menos W, y esto es igual a 0. Ahora, con estas dos ecuaciones voy a determinar la tensión 2 y el peso. Estas dos ecuaciones que tengo encerradas en color negro las traigo hacia esta parte y comienzo con la primera. Si nos damos cuenta, tengo una ecuación de una sola variable. Para poder determinar su resultado, únicamente hago el despeje y me quedaría de esta manera. Bajo T2 por menos 0.7660 y este 51 que tiene positivo lo mando hacia el otro lado con signo negativo y me quedaría de esta manera. El 0 pues ya se desaparece. Después este término que está multiplicando a T2 o este número, como está multiplicando se pasa dividiendo y me quedaría T2 es igual a menos 51.42 entre 0.7660. Al momento de realizar esa división, bueno, puedo comenzar con los signos, menos entre menos es más, y me quedaría 67.12 newton. Y de esta manera ya queda contestado el inciso A del problema. Determina la magnitud de la tensión 2. Después para la masa voy a utilizar la segunda fórmula. Como ya conozco T2, lo voy a sustituir en esta segunda ecuación. Y me quedaría 61.28 newton más T2, que precisamente es el 67.2, está en esta parte, por 0.6427. Y este W, que tiene signo negativo, lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Realizo las multiplicaciones, aquí el 61.28 baja, la multiplicación de 67.12 por 0.6427, obtengo 43.13. Por último, lo sumo y me quedaría que el peso es igual a 104.41 newton. Ahora, si checamos el inciso B del problema me dice que determine la masa, no el peso. Este de aquí se trata de peso. Para poder determinar la masa, voy a utilizar esta formulita bien básica, que si ustedes ya llegaron hasta este nivel, pues saben que la masa se calcula dividiendo el peso entre la gravedad. Entonces, si divido, me va a quedar lo siguiente. Bueno, primero sustituyo el peso, que es el de 104.41, y la gravedad, que es 9.81. Realizo la división y me quedaría una masa de 10.64 kilogramos. Y estos de aquí, pues son los resultados a este problema. Inciso A y el inciso B, tensión y masa. De esta manera terminamos el ejemplo. Espero le hayan entendido. De lo contrario, estaré al pendiente con sus dudas y sus comentarios. Les agradezco mucho que hayan visto esta clase. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.